Hola, ¿cómo han estado? Eh, Continuamos con nuestro curso de literatura. Ya estamos casi en la recta final recuerden que fueron 3 semestres. El primero que se llamó literatura, el segundo lectura 1 y este tercero lectura 2. Estamos en 1900 aproximadamente, para ser más precisos, 1910-1920, donde buena parte de este movimiento que se llama la vanguardia aparece. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque he estado revisando sus exámenes y hay algunos de ustedes que como que no han entendido qué cosa es la vanguardia. La vanguardia es un término militar y es lo que está más avanzado del ejército, es lo que está más adelantado. Entonces, en la literatura pueden ser dos cosas. Uno, lo que va a estar más adelantado, que todavía apenas lo presentimos, pero que ya viene. Y ya en la historia de la literatura puede ser el siguiente movimiento, que no tiene nada que ver con la vanguardia que estamos estudiando ahorita. Hay una vanguardia que va a estar entre 1900 y 1950. Y el otro es un término que designa lo que va a estar más adelantado que el movimiento anterior. Esas son las diferencias entre vanguardia y vanguardia. Uno califica el siguiente movimiento y el otro califica lo más avanzado que va a venir. Bueno, hecha esta aclaración, estamos en este periodo de 1910 a 1920 en una Europa que está verdaderamente convulsa. Convulsa quiere decir que muchas crisis y por todos lados guerras y todo. Y en este panorama precisamente es donde se da la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Ya les había yo contado que para propios y extraños, esta Primera Guerra Mundial los sorprendió, los asustó por la cantidad de muertos que hubo con las nuevas tecnologías de armas. Jamás imaginaron que iba a haber tantos muertos. Era raro conocer a alguien que no tuviera un pariente, un amigo, alguien que hubiera muerto en esta tontería que son las guerras. Ya alguna vez les he dicho que en las guerras no hay héroes, solo hay víctimas. Y en este caso se peleaban por tontería y media, que porque una franja de terreno, que porque me miró feo y cosas así, ¿no? No hemos cambiado, no hemos cambiado. Seguimos haciendo guerritas por todos lados. Si revisamos nuestro periódico, nos podemos dar cuenta de que ayer se empezó otra vez un ataque ahí entre los palestinos y los israelitas, que ahí va a durar un buen rato. Y no es la única guerra, por ahí vendrá otra. No tenemos remedio, no tenemos remedio. Es decir, lo único que nos puede ya salvar es la educación y la cultura. Y la mayoría de los gobiernos no están apostando ni por una, es decir, ni por la educación, ni por la cultura. Ni por una ni por la otra. Están apostando por tener más armas o cosas así, más poder, más qué sé yo. En este periodo que les digo de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, la gente se sintió particularmente deprimida por lo que estaba escuchando, viendo de lo que estaba pasando a su alrededor. Esto fue un fenómeno básicamente europeo. En la Segunda Guerra ya va a ser un conflicto un poco más de Japón, de Rusia, de acá los países de Asia, del Medio Oriente, inclusive acá América, Canadá,
en México, nosotros entramos en la guerra también, y va a englobar más el mundo. Pero en la primera fue más un fenómeno que se dio allí en Europa, cuando vieron la cantidad de muertos, la mortandad que habían provocado los gases venenosos, la metralleta, la ametralladora, las bazucas, los nuevos instrumentos de armamento. Les digo, quedaron horrorizados y la gente ya no quería saber absolutamente nada de la vida, ¿sí? Pues sí, no los culpo. Pues, ¿quién quiere enterarse que ahí en la esquina hay una montaña de 200 muertos, ¿no? Y entre esos 200 muertos está, no sé, tal vez mi mejor amigo, o tal vez un hermano, o tal vez un tío. Sí, pues nadie quiere saber eso. Y sin embargo, eso fue lo que pasó. Entonces, la palabra clave para todos estos movimientos de vanguardia son la evasión y la novedad. La novedad, porque al igual que el simbolismo, sobre todo en las artes plásticas, se estaba buscando una manera nueva de expresión. No es que nada más en este tiempo se haya encontrado esa manera nueva de expresión, pero tal vez sí la más radical, que fue el cubismo. Si ustedes recuerdan, en el simbolismo, los poetas estaban cansados de la forma como se hacían los versos, cómo se utilizaban, la extensión, lo que decían, y para entonces se creó lo que se llamaba el simbolismo, este movimiento que más que decir las cosas como son, las evoca a través de sonidos, de colores, de olores. Y ese fue por ahí un movimiento. Por cierto que alguien me puso por ahí en uno de sus exámenes, muy bien puesto, porque me decía sobre el movimiento del simbolismo y de la vanguardia, el Dada, el nonsense, decía que todos esos movimientos no los había entendido muy bien, porque sentía que era otra forma de hablar distinta a como había estado hablando. Y esa es una respuesta correcta. Efectivamente, tanto el simbolismo como la vanguardia lo que pretendían era cambiar la forma de cómo decíamos las cosas, muchas veces de una forma ininteligible, es decir, que no se entendían a primera impresión, pero después de ver, por ejemplo, el título o después de ver toda la obra, podíamos entender que había una segunda intención que le daba un sentido a aquella obra que aparentemente no tenía ninguno. Entonces, de los primeros movimientos que vimos fue el cubismo, que yo les dije que tuvo más influencia en las artes plásticas, aunque en la literatura, y me preguntó por ahí alguien de que cómo se utilizaba en la literatura, pues en la literatura era de esa manera, es decir, desde distintos ángulos de escribir una obra, o, que a mí se me pasó a mencionar, el uso también de la figura hecha con las palabras. ¿Sí? Recuerdan que vimos la paloma y el surtidor, lo tienen en su manual. Les platiqué del poema ese que me gusta mucho de Apollinaire, que se llama Lluvia, y que está escrito, los versos están escritos así sesgados, que parece como que lluvia, pero claro, la lluvia dice versos, dice palabras, dice cosas. Bueno, esa sería la otra influencia en la literatura del cubismo. Después nos fuimos a hablar de la otra parte de la vanguardia, que fue el Dada. El Dada también era un movimiento, déjenme regreso al cubismo. El cubismo pretendía liberar a las artes plásticas de su manera de expresión, y en cierta forma lo logró al hacer que ya el autor, el que está pintando la obra, pinte la obra desde todos los ángulos. Mientras que ahí mismo nace también el futurismo,
y el futurismo, que exalta a la máquina, que exalta todo el progreso, es al revés, es decir, el objeto va alrededor del pintor o del autor o del creador. También ahí hay una importante literatura, sobre todo italiana, en la cuestión del futurismo. Pero estos movimientos, aunque tuvieron alguna importancia literaria, fueron mucho más importantes en lo que propusieron en la cuestión artística. Bien, ahora sí dejamos ahí el cubismo. Y después del cubismo nos fuimos, estamos más o menos como en 1914, 1916. El cubismo no duró mucho porque casi era un callejón sin salida. Sí nos ofrecía varias opciones para crear, pero se detenía, ya no había nada, había que ir más allá, Bueno, eso fue el cubismo. Nos fuimos al Dada, y yo les expliqué que el Dada de alguna manera era primo lejano del nonsense. El Dada lo que pretendía era destruir toda la lengua, todo lo que se decía, y decirlo de otra manera, que pareciera que no decía nada, pero que decía cosas. Entonces, eso era muy importante porque de alguna manera correspondía a la forma como estaba actuando la gente en aquel entonces. Es decir, quería olvidarse de todo lo que le rodeara como ser humano. No quería saber nada de eso. Entonces, pues nada de descripciones, nada de nada, y sino palabras inconexas, palabras aparentemente inconexas, que después veíamos que sí tenían cierto sentido. Eso fue el Dada, ya lo vimos, por ahí tenemos la definición. Y el otro gran movimiento ahí de la vanguardia fue el del surrealismo. El surrealismo era un poquito como el Dada, nada más que en el surrealismo había una cierta coherencia dentro de la incoherencia, ¿sí? Es decir, lo que decíamos o lo que pintábamos en realidad no existía, pero como estaba ahí, pues sí existía. Así podemos ver que, por ejemplo, en las pinturas de Dalí, vemos unos elefantes que tienen unas patitas así o bracitos delgaditos, que imposible, no podrían caminar con ello, pero no importa, es el surrealismo, todo eso sí puede ser posible. Entonces, el surrealismo es esto que no podemos creer que existe porque lo estamos mencionando, pero que no lo podemos creer. Por eso luego muchas veces decimos de alguien, ay, es que es surrealista lo que propone él. ¿Qué quiere decir? Que está proponiendo algo que no es posible, aunque sí está existiendo, puesto que lo está proponiendo. Quiere decir que sí existe, ¿sí? Entonces, este movimiento del surrealismo sí tuvo mucha importancia en la literatura, más que el Dada, porque el Dada está muy focalizado ahí en 3, 4 grandes autores, y párenle de contar, mientras que el surrealismo tuvo una suerte enorme en la literatura. Hay muchos textos, tanto cuentos, novelas, como poesía surrealista. Es decir, si ya me pide alguien una definición, yo tendría que decir que es este arte que de alguna manera trata de expresar lo que solamente es posible en sueños o en otra realidad, pero no en la realidad humana. Por eso es surreal, es el surrealismo, ¿sí? Y por eso luego vemos pinturas donde está una jirafa que se está incendiando,
o relojes que se doblan y se disuelven, que sabemos que son imágenes que no existen, pero sí existen porque las estamos viendo. Entonces, el surrealismo era eso. Con estos tres, cubismo, Dada y surrealismo, tenemos que esta es otra herramienta para crear nuestros textos. ¿Sí? O si ya tuvimos un sueño, de escribirlo tal cual en lo que estamos escribiendo, aunque normalmente hay un mecanismo. Ese mecanismo es como el del Dada. Recuerdan que les dije, en una bolsita ponen unos recortes, van sacando, y según lo van sacando, eso les da el poema, es la casualidad. Pues el surrealismo funciona así. El surrealismo, tú puedes hablar de el sol que enfriaba, ¿sí? No hay soles que enfríen, sin embargo yo quiero que este sol enfríe, y sí lo puedo poner en mi texto, que va a ser desde luego surreal, es decir, todas las acciones que ahí van a estar en esa obra van a ser surreales. Aquí en México, cuando estaba la guerra civil española, ya por el 38, en España, desde luego, muchos de los grandes intelectuales españoles huyeron de España porque el dictador que estaba ahí, que se llamaba Francisco Franco, perseguía cualquier cosa que fuera moderna o del cerebro y demás. El chiste es que nosotros los mexicanos tuvimos la enorme fortuna de que muchos de esos hombres y mujeres sabios y sabias llegaran acá a México. Algunos se quedaron a vivir aquí, u otros solamente trabajaron un tiempo, pero con ese tiempo fue más que suficiente para enriquecer la vida cultural de México. Uno de esos personajes se llamó Luis Buñuel. Luis Buñuel fue un gran director de cine, que hizo una importante obra de cinematografía aquí en México. En ese entonces, cuando llega Buñuel a México, está lo que se llamaba la época de oro del cine mexicano, es decir, era la segunda industria que aportaba divisas al país. Era la época de María Félix, de Cantinflas, de Jorge Negrete, de Gloria Marín, en fin, de una cantidad de gente muy hermosa y muy talentosa. Luis Buñuel hizo varias películas que definitivamente son surrealistas, y búsquenlos ustedes en la red, porque la buena parte de sus películas están en la red. Yo les recomendaría Subida al cielo, de Buñuel, El deseo viaja en tranvía, también de Buñuel, El ángel exterminador también, era parte de aquí, El ángel exterminador. ¿Qué otra había? Déjenme ver si me acuerdo de alguna más. Había varias, porque él filmó varias obras. ¿Cómo sabemos que una obra surrealista? Pues, y una obra fundamental, apúntenla, esta es importantísima, Los Olvidados. Los Olvidados. Está en la red, Los Olvidados. Nazarín también, con Marga López. Es una obra de Luis Buñuel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo identificamos el surrealismo ahí en el cine? Bueno, de repente todo está normalito, es como aquí que estamos platicando, yo les estoy hablando sobre la cultura, y vamos a decir que de repente entra una mujer muy hermosa, se pone aquí y empieza a bailar, y luego empieza a tomar, ¿qué será? Espinacas, hierbas, lechuga, y empieza a comerla. Sí, es un acto que es surreal. ¿Qué significado tiene? Seguramente tiene algún significado. Bueno,
Entonces busquen películas, ay Dios, películas de Luis Buñuel en la red, están ahí, no cuestan. Y ahí luego coméntenme, sobre todo esa la de los olvidados. Está llena de esos detalles surrealistas que les va a interesar. Esa película, por cierto, tiene un final alternativo. El final que van a ver ustedes es un final muy triste, no se los voy a contar, pero tiene luego un final alternativo, ¿sí? Un happy ending, por decirlo de alguna manera. Bueno, desde luego estas imágenes fueron mucho más fáciles de captar también en pintura, y fueron muy fáciles también de expresar en escritos, en cuentos, en novelas, desde luego en películas, porque son imágenes, y en pintura. André Breton, que fue el sacerdote principal del surrealismo, cuando vino a México, dijo que nuestro país era el país más surrealista del mundo. Yo no estoy de acuerdo que sea el más surrealista. Lo que pasa es que así somos nosotros los mexicanos. Hacemos cosas que no podemos creer. Nadie las hace más que nosotros, ¿sí? Algunas tontamente, pero bueno, pues nada más las hacemos aquí en México, ¿sí? Pero son como con alguna intención surrealista, así de que dices, esto no puede ser. Entonces, ese es el surrealismo. Entonces, por ahí les voy a mandar la definición. Hay muchos pintores que pueden revisar ustedes en la red. Magritte es uno. La misma Frida Kahlo, aunque ella misma decía que ella no era surrealista. Ella decía, yo no soy surrealista, ¿sí? Sin embargo, la tenían clasificada como surrealista, ¿sí? Y sí, hay muchas personas, muchos grandes autores que sí son surrealistas y que hicieron una obra muy importante dentro del surrealismo. Bueno, ahí ya tenemos esos tres movimientos, el cubismo, el dada y el surrealismo, que junto con el nonsense, junto con el modernismo, junto con el simbolismo y junto con todo lo que ya habíamos aprendido antes, es con lo que vamos a empezar a hacer nuestras obras literarias, ¿sí? Ya les di los ejemplos de cómo sería dada, cómo sería cubista, cómo sería surrealista. Si es cubista, bueno, es visto desde distintos ángulos, o la idea que queremos expresar la podemos hacer con imágenes utilizando las oraciones o los versos como si fueran líneas. El dada, que dice cosas que aparentemente son cosas sin sentido, pero que ya cuando le agregamos un título o cuando leemos toda la obra, nos damos cuenta de que sí hay un sentido. Y por último, el surrealismo, que trata de expresar todas aquellas ideas que luego tenemos en sueños cuando andamos nadando en el aire o andamos caminando en el lecho del océano, ¿sí? Sin escafandra y sin nada, es decir, si no nos ahogamos, o que andamos volando en el cielo, o que por alguna extraña razón nada más digo, quiero estar en la India y aparezco en la India, ¿no? Entonces, todo eso es surrealista, todo eso es surrealista. Entonces, ya tenemos todo esto. Con todo esto, vamos a tratar de hacer poesía contemporánea, porque la poesía contemporánea se nutre prácticamente de todo esto que estamos viendo aquí. Espero que hayan entendido mi explicación, o tal vez sea un poco confusa, pero nos vemos en la próxima.